Entonces, había una fuerza que a mí no me dejaba echarme para atrás. De hecho, yo no encontraba otra manera. Mucho dinero se había perdido, mucho dinero mío se había perdido ya haciendo negocios y ya me daba miedo hacer negocios. Ya no quería hacer más negocios porque en todo perdía, en todo me iba mal y pasaban milagros inesperados. Yo seguía predicando, predicaba para ese tiempo en una panadería, predicaba, ahí nació el ministerio, en una panadería. Tremendo. Predicaba en otras casas, en otros pueblos, me iba a otros pueblos a enseñar la palabra Amén. y muchas veces, a veces con lo de la gasolina del carro, a veces no me alcanzaba para la gasolina del carro y los peajes, entonces me iba en flota, pero no dejaba de cumplir esa tarea. Mi esposa me criticaba al principio mucho en eso y yo le decía, mi amor, algún día entenderás, yo no hacía sino orar por mi esposita, orar por ella, orar por ella, orar por ella, pero veíamos cosas increíbles. Dios, yo veía cómo me usaba para cosas que para mí eran absolutamente sorprendentes. Orando por personas, yo veía cómo las personas eran liberadas Amén. de espíritus, unas cosas que yo no, yo decía, pero ¿cómo puede pasar todas estas cosas? Y gente que recibía sanidades en Amén. oraciones, Amén. y yo decía, definitivamente Dios está conmigo, o sea, ¿cómo? Económicamente mal, pero espiritualmente volando en el nombre del Señor. Volando. Sí, y anímicamente en el piso también, ¿no? Porque mi vida para ese tiempo, el proceso mío duró 3 años. Es un proceso en el que la mayor parte del tiempo vivía llorando y orando. Amén. Hasta que una vez recuerdo, tengo un testimonio maravilloso de cómo Dios se movía. De pronto mi esposa me dice, mi amor, mañana nos llega el recibo del agua. Y más o menos eran 260,000 pesos que pagábamos de agua. Y yo dije, Dios mío, yo le dije a ella, Dios proveerá, pero lo dije de dientes hacia afuera. Como No lo 60 dije, dólares más o menos por los que nos escuchan en Estados Unidos, como 60 sí, dólares más o menos. más o menos $60. Y yo decía, claro que si lo ponen en dólares, va a ser, ahorita la conversión va a ser más difícil, porque, porque al otro día llegó efectivamente el recibo del agua. Llegó por 450, Wow, 100 por, dólares. por 450 pesos. ¿Qué? ¿En O serio? sea, o sea, que 20 centavos de dólar. Pero no fue una equivocación, ¿cómo fue eso? No fue, bueno, entonces lo pagué con una moneda de 500 pesos. Pastor, en serio, no está mintiendo. Sí, no, Porque no en Bogotá podría, los servicios públicos son muy caros. no podría mentirte en eso. No Tremendo, podría pero y mentir. la empresa no dijo, oiga, aquí hubo una equivocación. ¿Qué No, pasó cuando fuiste a pagar? no, yo fui, pagué, obviamente no pagas en la empresa, pagué Sí, sí, también. en un punto de pago, voy pago, y yo, ahora el próximo mes me va a llegar lo que se equivocaron en este más los del otro. Llegó el próximo mes, recibo que es cada 2 meses en Bogotá, y ya me llegó por lo normal, y el próximo por lo normal, y el próximo por lo normal. O sea, este que tenía la necesidad llegó Este que no tenía en mi billetera 2,000 pesos, o sea, 50 centavos de dólar, si quieres ponerlo así. y te quedaron 1,500. Pagaste y quedaron 1,500. Sí, quedaron Gloria a 1,500 Dios, pesos. tremendo, viejo. Dios siempre fue así. Dios siempre hizo milagros financieros en mi vida. Otro día una señora me llama y dice, Alex, es que me enteré que tú oras, que tú sabes orar muy bien. ¿Será que tú puedes venir a mi casa a orar? Y yo siempre pensaba, ¿tendré gasolina? Y dije, no, sí tengo gasolina y decidí ir a orar a la casa de ella y cuando voy llegando a su casa, o no la conocía yo a ella se había enterado que yo oraba y voy llegando a su casa y veo una persona que va saliendo del antejardín de la casa de ella al carro y me dice, ¿tú eres Alexander? Yo le dije, sí, sí señora, yo soy Alexander. Y me dice, bueno, esto viene para ti, te lo manda el Espíritu Santo. Wow. Gloria a Dios. Hermoso, 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 Y hermoso. ella, y ella me ha dado en ese tiempo 1,000,000 de pesos. Wow. En Y ese yo tiempo. estaba muy necesitado. Y Y ella no sabía, tú no le habías dicho a nadie, no te quejabas. nada, ella no sabía quién era yo, ella solo sabía que yo sabía orar. Y pasaban cosas así, hermano. Pasaban cosas demasiado increíbles. Mi orgullo estaba siendo quebrantado de una manera que necesitaba ser quebrantado. Porque yo siempre he sido un hombre dador.
trabajo, me iba bien, siempre me ha gustado dar, pero no sabía recibir. Qué lindo. Entonces, fueron tiempos difíciles, pero fueron tiempos donde la gloria de Dios se vio grandemente. Patente. Grandemente. Y tu esposa a esas alturas qué decía? No, Ya estaba entendiendo. mi esposa para ese tiempo ya se había convertido, ella ya estaba Había conmigo, me visto la gloria de acompañaba, Dios también. ella veía cosas y de hecho había visto cambios en mi vida. Amén, amén, Ella no amén, amén. conocía todo mi pasado absoluto porque normalmente la mentira y el engaño empañan las relaciones en los matrimonios, pero el Señor había puesto verdad en mi vida y me había realmente transformado. Qué bendición, qué lindo, qué No, lindo. el Señor, si las personas están escuchando esto, espero que sea de ánimo, porque posterior a eso, nosotros pagábamos arriendo en un apartamento. Durante esos 3 años yo nunca dejé de cumplir una obligación. No tenía trabajo, pero nunca dejé de cumplir una obligación. Siempre salía, siempre, nunca, si había para café con pan, era café con pan, pero ya no había para algo adicional. Siempre era lo básico, pero nunca faltó. Era lo básico, pero nunca faltó. Y de pronto mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo me gustaría ahora tener una casa? Y yo le dije, ay amor, a mí también, pero ¿cómo son las cosas de Dios? Me pone en mi corazón tener una casa cuando si voy a un banco me quitan el reloj, la chaqueta, la camisa, lo que tengo porque estoy bloqueado financieramente. Ahorita no tengo cómo pensar. La empresa se había quebrado, mis negocios estaban de mal en peor y yo dije, no, ¿cómo voy a comprar una casa? Eso es absolutamente ridículo. Esos son los pensamientos del hombre, de la carne. Pero cuando Dios pone cosas en nuestros corazones que son Él el que las pone, no es nuestro querer, eh, pues salió una persona, un amigo, un tío de mi esposa y me dice, Alex, mira, voy a hacer una vía en un municipio aquí cercano que se llama Madrid, Cundinamarca. Voy a hacer una vía, quiero que tú me hagas la dirección técnica de ese proyecto. Te voy a presentar con los socios de ese proyecto que tienen el 70% de definición de si tú haces la dirección o no, porque ellos son dueños del 70% de la vía, yo solamente del 30%. Yo le dije, no, pues vamos y nos reunimos con ellos. Es una multinacional alemana, los socios de él en ese proyecto, y nos sentamos en la sala de juntas ahí en el World Trade Center en Bogotá, y me dice el gerente de esa compañía, me dice, yo no quiero que tú hagas la dirección de la vía, pero me había acabado de tomar un sorbo de tinto. Y yo dije, no, se me dañó el trabajito que venía a buscar, ya no lo tengo. Y me dice seguido de eso, me dice, yo quiero que tú hagas la vía. Wow. ¿Tú puedes hacer la vía? Yo le dije, claro, si voy a hacer la dirección, soy capaz de hacer la vía. Pero vinieron pensamientos inmediatos, ¿Negativos? todos, porque decía, ¿de dónde voy a sacar unas pólizas? No tengo la empresa está quebrada, o sea, Era una no, oportunidad, pero también tenías muchas falencias en ti no como tenía cómo administrador. hacerla. Entonces le pregunté yo a él, le dije, ven, ¿y el negocio, el contrato, se haría a título personal o por una empresa? Y segundo trago de tinto. Y me dice, mira, como te quede más fácil. Qué confianza. Y un señor que duró un año haciendo el negocio con el amigo mío, con el esposo de mi esposa, con el tío de mi esposa, y conmigo me dice, no, como te quede más fácil. Y le digo yo, bueno, ¿y quién hace el contrato? Y me dijo, no, pues haz el contrato, me lo pasas. Estoy hablándole de una empresa multinacional alemana, naviera, Seria. que tiene un equipo de abogados, que tiene unas oficinas en el World Trade Center y me manda que yo haga el contrato y yo pues me hice el contrato, lo tengo, de hecho lo tengo, donde me hago un contrato donde no me pido nada, donde yo no me pido pólizas, donde yo no, pero pido un anticipo. Y le pasé el contrato, le pasé la cuenta de cobro y le pasé una fotocopia de mi cédula. ¿Cómo confió en ti? Tremendo. Eso No, solo pudo venir de la gracia de Dios. de Dios.
Entonces el amigo mío, el tío de mi esposa, me dice, bien, Alex, como yo te traje aquí, vamos a ir los dos como socios en el negocio. Y yo le dije, hermano, yo venía por un trabajo y salí con un negocio, lo que sea, yo no tengo problema, hermano. Yo, con tal que pueda pagar mis obligaciones y tener comida en mi casa, o sea, yo venía por un pan. Ujú. Entonces, Te fuiste con una tranquilo. panadería. Sí, y entonces comienza el negocio. Es un negocio por 550 millones de pesos, más o Wow. menos. Y comienzo el negocio, me ponen de interventor a un arquitecto que muy conocido, un arquitecto alemán, él. Y yo voy, empiezo el proyecto y Dios me presenta los que sí saben de vías, los que sí tienen la maquinaria, los que... Eso fue una cosa providencial. Fueron llegando. No, pero es que tú no te imaginas. Y los precios que me daban era a mitad de lo que yo había cotizado para hacer El la vía, Señor abrió el mar rojo y te mostró una vez pero, más su gloria. pero completamente. Qué lindo. Y comencé a hacer la vía y el arquitecto dijo, no, ingeniero, es que usted sabe mucho de vías. Y era la primera vía que yo hacía. De hecho, no sabía de vías. Dijo, no, es que esto le está quedando perfecto y El manto de necesito José. el manto de José. Y entonces necesito que tú estés el sábado aquí, que va a venir el dueño, que es el alemán, va a venir a mirar la obra. Y el tipo vino, hablaron bien de mí, y entonces me manda a llamar y me dice, oh Alex, necesita favor, 10,000 metros de patio, ¿tú puedes? Y yo, claro, sí Más señor, trabajo. habla con Antonio que te gire anticipo y empiezas. Y Wow. hice la vía, hice 10,000 metros de patio para contenedores, después otros 10,000 Y todo te metros quedaba más, bien, todo te quedaba bien. La carretera todo, salió pero bien. perfecto. Después me mandó a hacer un cerramiento en estructura metálica, que esa sí es mi especialidad. Todo salió perfecto. Terminé en 4 meses la obra, toda la obra se hizo en 4 meses. Se facturaron 2.400 millones de pesos. Me quedaron de utilidades 900 millones de pesos. Uf, Dios Le mío. di 450 millones a mi socio, al tío de mi esposa, y con los 400 millones vine y compré la casa en la que vivo. Gloria a Dios, un Entonces, regalo. Dios me dio la casa. El Señor es bueno. Uno puede decir, es que cuando somos fieles, Dios es bueno. No, es que Dios siempre es No, fiel, aunque nosotros no seamos tan fieles como Él lo sí, merece. sí, eso que tú acabas de decir vale la pena resaltar, porque una de las mentiras más grandes dentro del cristianismo es pensar que Dios actúa por recompensa. Ujú. No, Dios actúa por su amor, Dios actúa por Gracias. su misericordia, Dios conoce lo que va a pasar mañana y pasó mañana. Aleluya. Cuando Dios te promete algo, no te lo promete condicionado a si te portas bien o te portas mal. Dios te promete algo sabiendo que te vas a portar mal. ¿Sabe? O si no, dime cómo fue el reinado de David. O Dios no Salomón. sabía que David iba a caer con Betsabé. ¿Sabía todo eso? Sí, él Sabía. lo sabe todo. Sin embargo, la promesa se la mantuvo. Porque Dios mira el corazón de las personas. A pesar de que Y es un corazón indigno y sucio, pero Él ve más allá. sí, Ve en cada sí, corazón a su Hijo, a Cristo. Qué lindo. claro. Lo importante, y esa es la tarea pastoral más importante, hermano. Sí, Señor. La tarea pastoral no es solamente anunciar un evangelio donde las buenas nuevas son diluidas, son mezcladas. Las buenas nuevas al creyente es que la persona logre nacer de nuevo para que ese corazón empiece a cambiar. Poderoso. Ser hijo de Dios, no basta con hacer oraciones de fe. Normalmente, si tú haces esta oración de fe, entonces, y las personas piensan que por hacer oraciones, entonces ya todo cambió. No, no, es mucho más que hacer una oración de fe. Es nacer de nuevo. En Nacer de Cristo. nuevo implica que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Padre voltee a mirar a Natanael, o voltee a mirar a Alexander, o a ti que estás en tu casa, o donde quiera que estés, te mire y no te ve a ti, sino ve a su hijo viviendo en Amén. ti. Y Amén. dice, este es mi hijo amado. ¿Cuál? Amén. El unigénito del Padre, que es Cristo.
que tiene esa promesa para sus hijos de vivir en nosotros y por nosotros. Aleluya. Esa es la tarea. Oye, pastor, qué lindo. Entonces, Qué y ese es lindo. un, ese es un trabajo que solo lo hace el Espíritu Santo. Qué poderoso. Yo doy la gloria a Dios por ese testimonio. Ayer no me lo pudiste contar porque teníamos poquito No, tiempo para hablar, pero yo lo necesitaba hoy, escuchar ese testimonio tan potente, tan poderoso. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es grande. Y esa persona que te buscó, nunca tú le preguntaste, ¿por qué confió en mí si yo era un aparecido? No le preguntaste nunca. no, El no, manto de nunca. José, como dijo el pastor aquel. No, 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 yo nunca tuvimos una muy buena relación, eso fue hace 9 años que sucedió, hace 8 años disfruto de esta casa, ahí se alcanza a ver parte, Sí. estamos en mi estudio en el tercer piso, una casa preciosa en un conjunto residencial muy lindo, eh, y no, nunca tuve esa oportunidad, pero sabía que Dios es fiel. Oye, viejo, los que Y te vieron caer, perdona que te interrumpa, pero es que se me viene esta palabra y la tengo que decir. Los que te vieron caer, ahora te vieron volar en las manos de Jesús. O sea, el Señor amén. mostró su gloria en ti porque Él es fiel. Amén. Y con esto no quiero decir que yo sea especial o mejor que los otros. No, No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con propósitos. Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros y a veces nosotros no los encontramos, sino vivimos pendientes de los propósitos de otros. Queremos vivir las vidas de otros. Queremos ser como otros. Cuando Dios quiere que tú seas como lo que Dios te hizo, porque en lo que Dios te hizo se va a glorificar y va a engrandecer su nombre. amén. Todos no somos llamados a ser pastores, todos no somos llamados a ser maestros, pero todos somos llamados a ser hijos de Dios. Aleluya. Quiero contar cómo Dios me permitió contactar con el pastor Alexander Velosa. Este libro se llama El triunfo de la misericordia. Este libro yo lo veía por Amazon y yo decía, yo quiero tener ese libro. Y hablé con un amigo que es pastor, pero está en Estados Unidos, que también cree la salvación de todos. Ahorita el pastor nos va a contar cómo llegó a esa conclusión. Pero este pastor, ¿qué les cuento? No lo ha dicho, no lo puede decir porque perdería muchas cosas. Sin embargo, él me dijo, un día lo voy a decir. Y me dijo, yo le dije, ve, Amén. cómprame el libro y me lo mandas. Resulta que él lo compró, se lo leyó y me dijo, Natanael, ¿tú no has leído ese libro? Yo le dije, no, no lo he leído, no tengo cómo leerlo. Me dice, porque en el libro tú dices muchas cosas que el libro dice y es como si las estuvieras leyendo del libro. Yo le dije, bueno, estamos conectados con el pastor George Sidney Hur. Resulta que el pastor se leyó el libro completo, el que me lo regaló. Se leyó otro libro y me los manda regalados. No tuve que pagarlos, gracias a ese pastor si está escuchando esta entrevista. Y luego él me dice, ¿ya leíste el libro? Yo le dije, no lo quiero leer porque sí tienes razón. Leo cosas del libro y resulta que ya yo las había pensado y si leo el libro voy a sentir que lo estoy copiando y no quiero ser un plagiador. Entonces me dice, ¿por qué no hablas con el pastor George? Yo le dije, no tengo el número. Entonces me dice, en el libro está la página web, búscala y busca cómo contactar. Yo no, pero el pastor, ¿qué me va a contestar a mí? Pero me insistió, contacté con el pastor George y es tan sencillo, tan amable, tan humilde, que yo le dije, pastor, mire, yo quiero leer su libro en mi canal. Y me dice, puedes hacerlo. Pero es que en su libro dice que no se puede, que está prohibido, que tiene copyright. Me dice, no importa, hazlo porque te doy el permiso. Yo le dije, pero lo voy a leer completo, voy a leerlo tal como aparece ahí. Me dice, hágalo tranquilamente. Y yo le digo, pero yo trabajo con YouTube, YouTube me paga por esto, yo monetizo los videos. Me dice, no importa, hágale. No, me dice, yo recibí de gracia y te doy de gracia. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Para mí impactante la actitud del pastor. Y ayer el pastor me dice, necesito que tú seas amigo de un amigo mío que se llama Alexander Velosa. Es un hombre apasionado por el Señor y yo quiero que ustedes sean amigos. Y le escribí al pastor. Inmediatamente hubo química. Sí, Y sí, le doy sí, sí. gloria a Dios por este libro que llegó a mis manos. Gloria a Dios por el pastor que me lo regaló, que me lo envió de Estados Unidos. Gloria a Dios por el pastor George Sidney Hur. Y gloria a Dios por ti, pastor Alexander Velosa. Gloria a Dios por eso. Cuéntanos, la audiencia quiere saber
¿Cómo un pastor evangélico que normalmente cree que el infierno existe y que el infierno es eterno y que allí hay gente quemándose en este momento y que se quemarán por los siglos de los siglos, cómo un pastor evangélico llega a la conclusión de que al final Dios va a salvar a todos? A todos es a todos. Cuéntanos eso. Ay, tal vez es la gloria del Evangelio y tal vez el mismo proceso por el cual Dios me llama a su redil y después me pone como pastor, que el Señor me empieza a mostrar y a revelar cosas en donde yo empiezo a tomar una posición crítica frente a todas esas doctrinas. De hecho, en conversaciones anteriores con el que era mi pastor en la iglesia a la que yo asistía y en la que nací en ese tiempo de nuevo, yo le hice la pregunta a él, yo le dije, pastor, ¿cómo es esto de que toda rodilla doblará, toda carne, todo ser doblará su rodilla delante del Señor y Toda ya no va a lengua. ser salvo, sino que confesará que Jesús es el Señor, pero ¿qué pasa con ellos? Dijo, no, en el día del juicio, el Señor los llama, doblan su rodilla, confiesan que Jesús es el Señor y se van para el infierno eternamente. Y yo decía, no puedo creer. A mí me traumó eso porque yo no podía entender a un Dios que se ha revelado a través de la escritura con tanta benevolencia, con tanta misericordia como la podemos ver a través de todo el pueblo de Israel. Y yo decir, Señor, y tú a lo último, por algo que ni siquiera tuvimos injerencia, que yo no tuve la oportunidad de decidir en Edén, en el jardín del Edén, O en mi si, nacimiento. sí, y resulta que yo asumo una consecuencia que es eterna para mi vida en un Dios que es absolutamente sabio. Entonces, a mí eh, las cualidades de Dios eh, no me satisfacían en esa doctrina de un castigo eterno. Y yo decía, ¿cómo Dios puede permitir o puede decirle a Israel, Israel, cuando tú castigues a alguien, no más de 40 azotes? Yo veo misericordia en eso. Y él dice, porque se puede envilezar tu hermano y entonces va a ser más grave en vez de corregir, va a pasar algo peor. ¿Y cómo puede Dios meternos en un infierno por la eternidad, pero que no me azoten aquí más de 40 veces? Yo prefiero que aquí me azoten más de 40, Y que no pero un vivir mi infierno. eternidad con el Señor. Entonces yo decía, hay cosas que o yo no comprendo o sencillamente esta doctrina tendría que empezar a reevaluarla. Y empecé a orar, a pedirle al Señor que me hablara de muchos temas. El primero que me atormentaba demasiado era el tema de los diezmos y el Señor me dio una revelación espectacular a través de un proceso lindísimo que me lleva por allá a una iglesia en Tasajeras. Tasajeras es un municipio en Colombia, en la costa norte, de gente pescadora en una pobreza absoluta, y el Señor me lleva allá y me enseña qué es diezmar. Y bueno, yo ya vengo fortalecido en eso y entonces empiezo a debatir sobre quiénes realmente son salvos y quiénes no son salvos y qué implica la salvación. Y me di cuenta también que hay mucho abuso en esa doctrina porque Satanás quiere tomar todo y pervertirlo todo. Entonces, la doctrina de la salvación es una doctrina que tiene que ser equilibrada en la palabra, porque no puedo decir que no hay infierno. O sea, que el lago de fuego no existe. El lago de fuego existe. Como decir que no existe el crujir y el rechinar de dientes, que es cuando entran a ese proceso. Pero es un lugar que no es literal, que ese es un problema que las personas normalmente tienen. Porque digamos que a través de las doctrinas de Agustín de Hipona y después con todo el tema de la Divina Comedia y la ilustración de ese infierno por niveles de tortura y todas esas cosas, eso quedó como en la mente imaginaria de cómo es el infierno. Y vemos a un diablo reinando en un infierno, cuando la palabra de Dios dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios.
Entonces, eso no es para un reino. Entonces empecé a indagar, a mirar, a revisar y entendí que realmente solamente, como lo dice la palabra de Dios, hay un camino para llegar a Cristo, para llegar al Padre, que es Cristo. Solo es ese camino. Y ahí Dios también me di cuenta que Dios no tiene límites en el tiempo para salvar. Aleluya. Dios puede salvar en este tiempo, como puede salvar cuando tú estés en el Seol después de muerto, Completamente. y Completamente. como puede salvar posteriormente cuando estén en el lago de Él fuego. siempre es Salvador. Él siempre es Salvador. El nombre de Jesús, que significa Salvador, no es un nombre temporal, es un nombre eterno, porque es parte de su esencia. El Hijo es el que salva. Dios salva a través del Hijo, y el Hijo nunca ha dejado de ser. Por Aleluya. eso fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Luego habla de un Dios que es todavía mucho más sabio de lo que nosotros podemos imaginarnos. Solo cuando entendemos el plan para las épocas que Dios trazó para la humanidad, entenderemos por qué Dios hizo así las cosas. Porque otra pregunta sería, ¿por qué Dios, en vez de lidiar con un problema de 6.000 años de humanidad llena de pecado, llena de problemas, llena de confusión, por qué Dios desde el principio más bien no mandó a Satanás al infierno Ujú. eternamente? Que ¿O se lo por qué no, merecía, ¿no? porque no lo mató? Y entonces resulta que Dios no es asesino. Y Aleluya. entonces resulta que el mismo Satanás también es un hijo de Dios, Sí. como lo dice el libro de Job, que cuando Rebelde, pero hijo de Dios. rebelde pero hijo, como nosotros no éramos rebeldes, también no merecíamos lo mismo. Entonces empecé a estudiar, y más que estudiar, a pedirle a Dios que me diera discernimiento. Y empecé a encontrar muchísimos versículos, apoyado con el mismo libro que tú tienes, el Triunfo de la Misericordia, y muchos otros que ha escrito el pastor George en ese sentido, y que comparto plenamente con él. Y entendí que definitivamente la obra del Señor Jesucristo en la cruz es una obra que es superior a la obra que hizo Satanás en Edén. Aleluya. Es Claro que sí. mayor. Eh, Asimismo lo dice la Escritura. Y entonces empecé a conciliar todas esas cosas, pero es muy difícil. Y yo sé que para el mismo pastor Natanael y para muchos hermanos en el mundo que abrazan esta misma doctrina, que no es nueva, de hecho es la doctrina que siempre se predicó en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, eh, pues está escrita por el mismo Pablo cuando nace la iglesia. Entonces, aunque la posición es de mucha controversia, porque lo que hablábamos hace un tiempo o hace unos minutos, las religiones dividen a las personas, las ponen en sectas, las ponen en posiciones doctrinales y nos hacen enemigos unos de otros. Sí. Cuando, por el contrario, la invitación está abierta. Si queremos discutir un tema, tenemos que tener un regente, alguien que nos diga hasta dónde es cierto o hasta dónde no, hasta dónde vamos. Y es la misma palabra de Dios. Las doctrinas tienen que salir de la palabra de Dios y no de un versículo o de dos versículos un poco descontextualizados. Tiene que ser, porque la palabra de Dios no se contradice en ninguna parte. Entonces, realmente yo abrazo la doctrina de la salvación universal, por la gracia de Dios que me trae a ese conocimiento, me inspira, me motiva y me lleva a que en cada uno de mis sermones casi siempre hay algo para decir acerca de esa salvación universal. Amén. Y es esperanza para muchos. Muchas personas dicen, pero eso es una herejía. Las personas, si tú predicas eso, las personas van a querer no volver a ir a la iglesia, porque si ya saben que van a ser salvas en algún momento. Y yo le digo, no lo veas de esa manera, porque es distinto, es muy distinto cuando tú conoces y abrazas en este momento, en esta oportunidad de vida, abrazas la salvación desde ahora. Tú vas a tener la oportunidad de entrar a gobernar juntamente con Cristo en el milenio,
que es algo que las iglesias no hablan. Normalmente el evangelio en el cristianismo se centra en salvación, pero no es solo salvación. La salvación es el primer paso para entrar a reinar juntamente con Cristo. ¿Y cómo vamos a no predicar eso cuando, cómo podemos privar a la humanidad de que quiera participar del reinado de Cristo en esta tierra por 1000 años? ¿Cómo privarlos? Si eso es un privilegio, si es estar con Él, si es desde ya estar con Él. Claro que también pasamos por el fuego de las pruebas, como yo les contaba. Claro, pero el fuego de estas pruebas es más suave que el fuego después de purificación para las personas que irán al lago de fuego, que también serán redimidas por ese proceso, como yo y nosotros hemos sido redimidos por este proceso. Llevado a cabo por la gracia de Cristo, claro que sí. Por la gracia, porque es que, mira, pastor, es muy fácil predicar cuando en la predicación se incluye castigo y se incluye temor. Implícitamente, si yo digo, mira, si tú no haces esto, entonces Dios va a estar enojado contigo, no te va a bendecir. Si no estás en mi iglesia, entonces tú eres un apóstata. Y todas esas cosas que atan y ligan a las personas más a grupos religiosos que verdaderamente al Señor. Uh-huh. La palabra de Dios y el evangelio tiene que darte a ti la tranquilidad, pastor, de que cuando tú le predicas el evangelio a una persona y esa persona, Dios te la entrega para que la lleves a ese nacimiento nuevo en Cristo Jesús, esa persona es libre para congregarse contigo o en donde Él quiera. Sí, Señor. Esa persona puede ir, porque esa persona que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo que la va a empezar a guiar, a llevarla al lugar correcto. Correcto. Pero lo que vemos en las iglesias es una guerra mercadológica, de mercadotecnia, de almas, donde los míos son míos y no se pueden juntar con los tuyos porque los tuyos no son y los míos sí son y vivimos en un mundo así, pastor. Qué triste. Es muy triste, pero ese es el mundo que estamos viviendo. La palabra de Dios, el evangelio de Dios trae libertad al creyente. Si la palabra de Dios que te predican no trae libertad en Cristo, no libertinaje, libertad en Cristo, algo está pasando con lo que te están enseñando. Completamente. Pero te quiero hacer una pregunta personal. Cuando aceptaste la salvación de todos a través de Cristo, ¿eso te motivó a tener otra mujer aparte de tu esposa? ¿Te motivó a ir a gastar tu vida tomando cerveza, aguardiente o a invertir tu vida en la droga? ¿O te motivó a consagrarte más al Señor? Lo digo porque algunos dicen lo que ustedes predican crea libertinos, crea hombres y mujeres que no aman al Señor, sino que quieren seguir pecando para luego salvarse. ¿Te motivó el mensaje a eso o a qué te motivó? No. Sí, realmente la motivación directa es que ni siquiera hay una mayor motivación. Sencillamente, la persona que nace de nuevo nace en Cristo y ni siquiera en la mente se le cruza ahora uno pensar de que tiene licencia para. Lo único que el Señor nos llama, y es tal vez uno de los problemas más graves que tiene la iglesia, es que no han entendido qué es santidad. Uh-huh. Ni qué es la santidad de Dios. Uh-huh. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, es que Dios es santo, es apartado de todo pecado y de todo mal. Y yo que digamos que porto en mi investidura la imagen de su Hijo amado, y ahora en mí no pienso yo, sino el que piensa es Cristo, porque es la mente de Cristo en el creyente que se está formando. ¿Cómo podría estar la mente de Cristo en el creyente maquinando todas esas cosas? El pastor también tiene un canal, está recién abierto, fue abierto ayer, se llama Buenas Noticias. Debajo de este video les dejo el canal del pastor para que ustedes vayan, se suscriban y sigan recibiendo predicaciones como estas para gloria de Dios. Y aunque el pastor George no me ha dicho que le haga promoción a su libro, yo quiero hacerla. Si ustedes quieren tener versículos bíblicos y entender por qué creemos en la salvación de todos basados en la Biblia, este libro es muy bíblico.
Claro, usted podría interpretar los textos que el pastor usa de manera diferente, está en todo su derecho, pero para que conozca los argumentos. El triunfo de la misericordia, lo pueden encontrar por Amazon. Qué lindo el libro y qué lindo título, ¿no, pastor? No, y mira, pastor, que si alguien lo quiere, yo les puedo compartir ese libro vía electrónica gratis. El pastor me autorizó desde hace mucho tiempo para eso. Qué lindo. Yo lo tengo. Ok. Lo tengo desde las versiones más crudas hasta que se llegó a hacer el libro. Así que tengo la última versión para... Escríbanle entonces al pastor en su canal. Compartir. Quiero que lo hagan en su canal para que el canal del pastor crezca. Está recién abierto. Entonces, si usted quiere este libro de manera electrónica en PDF o en Word, PDF puede ser. PDF, escríbale allá en los comentarios: pastor, por favor, mándeme el libro El triunfo de la misericordia. De paso, ese título surge de Santiago, que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio.